En enero del 2021 la COVID-19 ya casi llega a los 85 millones de casos registrados y casi a los 2 millones de defunciones. Esta pandemia está resultando terrible, terrible para todos. El porcentaje de muertes al año en España se sitúa en el 20,9%. Es decir, el 20,9% de las personas que han muerto en España lo ha hecho de COVID-19. Esas son las extrapolaciones que hace el Instituto Nacional de Estadística. De esta manera ha superado los tumores, que están en el 20,4% de las defunciones. La prioridad del cáncer, la prioridad de los tumores, ha pasado a un segundo plano. Y de esto tenemos que ser plenamente conscientes. Es cierto que los pacientes con cáncer tienen más mortalidad debido a la COVID-19, sobre todo por los tratamientos inmunosupresores que reciben, aparte de que son pacientes más débiles en general. Es cierto que tenemos que hacer esfuerzos en protegerlos de la COVID-19, pero tenemos que devolver la mirada a la patología en sí, más allá, independientemente de esta pandemia del SARS-CoV-2. Tenemos que volver a poner el cáncer, los tumores sobre la mesa y que tanto los hospitales, los ambulatorios, las investigaciones, las sociedades científicas, las sociedades de beneficencia, los gobiernos, los pacientes, tenemos que volver a mirar al cáncer. Nos surge mucho. A través de una serie de artículos científicos y algunos artículos de opinión, voy a recorrer para que seamos conscientes de cuál es la realidad actual de la oncología, cómo la COVID-19 lo ha cambiado todo y el cáncer no es una excepción. ¿Qué tipo de consecuencias ha tenido sobre los pacientes ya diagnosticados? Pues lo que decíamos, lo ha cambiado todo, la oncología práctica, los ensayos clínicos, la prestación oncológica en general ha variado una barbaridad. Por poner un pequeño ejemplo, en cirugía neurológica, en neurocirugía, la lista de espera acumulada en la media nacional está en 211 días. Una auténtica barbaridad, algo impensable. La media de las cirugías están en 170 días, por una cirugía 55 días más que en 2019. Pues imaginad lo que no ha podido pasar en oncología. Bueno, podemos no solo imaginarlo, sino que podemos saberlo, porque hay estudios hechos al respecto que indican que el 10% de los pacientes, al menos el 10% de los pacientes, se ha perdido un ciclo de terapia. Y esto es importantísimo, esto es clave. El 38,6% de los pacientes lleva más de 6 meses esperando, el doble que hace un año. Y esto no solamente es importante para los clínicos, sino que es muy relevante para el paciente. El paciente necesita comprender el objetivo de la terapia y cuál es su plan de tratamiento, que ese plan de tratamiento coincide con el objetivo y que no puede saltarse ese tipo de ciclos, porque no solamente es consecuencia de la sobrecarga de los hospitales, que están buscando métodos de telemedicina, de acceso a la medicación más fácil a través de farmacias, a través de telefarmacia, pero el paciente también a veces rehúye ese conflicto por no enfrentarse a lo mejor a la posibilidad de la COVID-19. Aunque las anécdotas no deben ser un dogma terapéutico, creo que sí son importantes para referenciar ciertos ejemplos, porque yo he podido leer ejemplos, testimonios de pacientes que hablan que le han retrasado una y otra vez su cita de neurocirugía, pacientes que tienen tanto dolor y que se sienten tan frustrados porque ese dolor no representa una urgencia, no representa un problema porque no es COVID-19. Hay un caso en particular de un artículo que está citado en el post de este vídeo, que hablan de un paciente con molestias cardíacas, con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, que llegaba al hospital con ciertos problemas de respiración, era un paciente crítico para la intubación, lo intuban, empiezan a ver las analíticas, que hay algo que no cuadra, deberían haberle hecho un procedimiento de urgencia que no se realiza porque estamos a la espera de la prueba de la COVID-19 y para cuando la prueba sale en negativo y este paciente recibe ese procedimiento de urgencia, pues ya era demasiado tarde y el paciente terminó falleciendo. Esos son casos particulares, pero como esos casos particulares tenemos ejemplos generales y tenemos datos nacionales e internacionales. ¿Qué está ocurriendo con la investigación? Estamos en la misma. Un montón de ensayos se han paralizado, se han demorado porque necesitan recursos, no solo camas, personal, tratamientos, inversión económica.
Y todo eso, tanto el personal como las camas como la inversión, se derivó a la COVID-19. Pues muchos de ellos se han paralizado. Necesitamos reactivar la financiación sobre la investigación, porque tanto los pacientes en cuidados paliativos como los pacientes de nuevos tratamientos necesitan esa investigación. Según el Instituto del Cáncer de Estados Unidos, la pandemia de la COVID-19 va a dar como resultado 10.000 muertes adicionales debido al cáncer de mama y cáncer colorectal. Esta estimación solamente está hecha con estos dos tipos de cáncer y en un periodo en el que demoramos el diagnóstico 6 meses. Es decir, algo bastante conservador viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos. Imaginad, si extrapolamos todavía más los datos, hasta dónde nos podemos ir. De los pacientes con cáncer, el 34,3% presentaba ansiedad y depresión, que puede ser algo parecido a los pacientes que no tienen cáncer, pero que realmente es algo terrorífico para un paciente con un cáncer. Incluso el 10%, casi el 10%, declaraba que la situación económica había empeorado tanto que había tenido que contraer deudas o pedir ayudas. Los pacientes con cáncer tienen más necesidades. Por eso es también importante que hagamos hincapié en el aspecto socioeconómico de la enfermedad y cómo ha afectado a estos pacientes con cáncer. Y para mí otro dato que es escalofriante ya a nivel España. Según la Asociación Española contra el Cáncer y su observatorio, se han diagnosticado un 21% menos de cáncer en el 2020 con respecto al 2019. ¿Hay menos cáncer? No. Solo que no se ha diagnosticado. ¿En qué se va a traducir esto? Pues no quiero ni imaginar. Si extrapolamos los datos de Estados Unidos a España, imaginaos, 6 meses de retraso, 1 año de retraso, 1 año y medio de retraso, 10.000 muertes más solamente en cáncer colorectal y de mama. Las cifras son terroríficas. Por eso es importante que tengamos esto en cuenta. En resumen un poco, la oncología ha cambiado. La COVID-19 lo está cambiando todo y lo que decíamos, la oncología no es una excepción. Los ensayos clínicos deben volver a estar en el foco, el diagnóstico de nuevos pacientes debe volver a estar en el foco, deben volver los cribados, deben volver los diagnósticos, deben volver los tratamientos, deben volver los seguimientos. Tenemos que balancear la atención hacia la COVID-19. Tenemos que volver a poner el foco sobre el cáncer. Las medidas preventivas que se están tomando para mitigar la pandemia suponen un riesgo enorme y un esfuerzo enorme para las administraciones, pero también un problema enorme para la posible mortalidad de los pacientes oncológicos. Es necesario volver a visibilizar el problema, no mantener a estos pacientes en una condena invisible.